Bien, amigos, hoy es 12 de agosto y Freddy Florencio, un munícipe de la ciudad de Guerra, del municipio de Guerra, cumple años. Tenemos a Freddy Florencio y él nos va a contar algo que no sabemos. Vamos a ver qué tiene de nuevo Freddy Florencio el día de su cumpleaños. Adelante, don Freddy. Buenos días, gente buena. Buenos días, doctor Jacín. Había un abuelo como usted, quizá como yo, que estaba sembrando una plántula. Y el nieto le dice, ¿por qué tú siembras eso si tú no la vas a ver crecer? Es verdad, pero me da la satisfacción que tú sí la vas a ver crecer. Por eso nosotros los abuelos tenemos que sembrar cosas buenas para que nuestro país salga a un buen camino. Hay veces, hay historia en nuestro país, como la Virgen de Galindo, como las hermanas Mirabal. Historia que quizá la gente no la vuelve a comentar. Pero yo veo con mucha satisfacción mujeres del calibre de doña Miriam Germán, de Jenny Berenice y de Nuria Piera, que trazan pautas, que trazan ejemplos y son capaces de que el pueblo dominicano crea en ella, como la gente cree en usted, porque usted ha sabido mantener el criterio de decir lo que piensa y de pensar lo que dice. Y la gente normal lo aprecia y lo valora. Hay veces que uno viene a este programa con deseo como de hacer orientación a las cosas irregulares que nos pasan. Como leí en algún momento, la gente se siente mal con su cuerpo, mas sin embargo no cambia su mente. Porque vivir sin sanción es que no ha acarreado tantos problemas. Problemas que no hemos podido superarlo porque no tenemos la razón de la sanción. Cuando sancionemos, seremos felices, como lo estamos haciendo ahora. ¿Cuánta gente está viviendo en este país sin esperanza? Pero si nos ponemos a pensar que la esperanza y la solución están en nosotros mismos, cuando podemos enumerar y señalar gente que cometen errores y que no han sido sancionados. Me quito el sombrero ante la cantidad de fichas que fueron borradas y que hoy hay sanciones que merecen un futuro mejor. Doctor Jacín, la agropecuaria, que es la base fundamental de este país, muchas veces la gente no sabe el valor nutritivo de las cosas. Aquí se consume mucho huevo de gallina, mas sin embargo, uno de los huevos más nutritivos es el de pato y el de codorniz. Pero como la gallina lo cacarea, la gente entiende que ese es el huevo. Pero no deja de tener sus valores. Nosotros tenemos problemas fundamentales en el robo de ganado aquí, que no ha sido solucionado. ¿Por qué? Porque el robo de ganado lo tienen que prever 4 instituciones. 4 instituciones con calidades y responsabilidades que no han asumido. Salud pública, los ayuntamientos con sus alcaldes, la policía y el otro fundamento es la gente que ve cuando nos roban el ganado, lo matan en los patios y no tienen ninguna referencia sanitaria. Eso no está siendo acreedor de un manejo de la salud muy distinto. Tenemos el robo de ganado como un reto. Y el reto no es al Estado ni a los ganaderos. El reto es a la razón, a la mente de la gente. ¿Por qué debemos comer carne que está matada en mal sitio, en patios, en arroyos, debajo de un palo? No debe ser el manejo de la carne un sitio inadecuado. Es responsabilidad de salud pública velar por eso, la policía velar por eso. Los alcaldes hacen un buen certificado. Usted me va a decir, doctor Jacín, pero Freddy, tú vienes aquí y haces tantos comentarios
que quizás sean importantes, porque nosotros estamos viviendo aquí como el escrúpulo de María Gargajo, que lavamos el huevo, pero escupimos la manteca para ver si está caliente. Es un método grosero hasta para oírlo. Nosotros tenemos que superar la razón de vivir en la ignorancia y el irrespeto. Decía usted en el principio que Mapuí le expresó que medio ambiente es aire, agua y tierra. Y yo le pregunto al Estado Dominicano, ¿qué le ha dado la oportunidad a gente por dádivas tapar en guerra más de 400 lagunas, donde la ley lo establece de manera categórica? Las lagunas son sitios protegidos a 30 metros. Y si la ley lo expresa, porque el Estado lo permite, en el contubernio de lo que cogen chele, en el contubernio de lo que no respetan la realidad del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente es una institución que ha flaqueado, porque no ha matado un ministro y han dejado una estela de miedo, de temor, de valores. Doctor Jacín, el equipo de camioneros tuvo un éxito. Eligieron a Ricardo de los Santos como posible presidente del Senado. Fíjese que cuando la gente tiene formación, tiene criterio y tiene éxito, puede ser valorado. Los que desconocen eso están en el lugar que deben tener. Doctor Jacín, nuestro país puede cambiar si nosotros asumimos un error de la responsabilidad de enumerar las cosas que nos están agrediendo. Bien, quiero aprovechar la presencia de Freddy Florencio para hacerle una recomendación a más de 30 partidos que han sido aprobados por la Junta Central Electoral como organizaciones políticas que pueden participar en las elecciones municipales de febrero y en las generales de mayo. Quiero señalar también que estamos conscientes de que esas 30 y pico, posiblemente 34, 30, no, todavía no sabemos exactamente cuántas, pero sé que son más de 34. No tienen toda la parrilla de sus candidatos en todas las demarcaciones. También se sabe que muchas de esas organizaciones irán aliadas a otras. Aún así, tenemos el caso del PLD y la Fuerza del Pueblo, que con diferencias profundas que llegaron a producir el desplazamiento del Partido de la Liberación Dominicana, porque el PLD salió del poder y el PRM ganó la presidencia porque Leonel Fernández dividió el partido. Muchos dicen, pero solamente se llevó una parte muy pequeña. Sí, pero era la diferencia. Fue la gota que rebosó el vaso y se derramó. El PLD perdió porque se dividió. Otra cosa, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo han hablado de un acuerdo electoral, sobre todo en lo referente a municipios. ¿Por qué están hablando si son dos fuerzas que no se van a unir en lo presidencial? Están hablando porque en el caso del PLD es el único partido que tiene candidatos en todo el territorio nacional. Pero esos candidatos no aseguran el triunfo.
hay muchos de ellos que aunque son PLDistas y tienen un trabajo hecho, no van a ganar. Lo que ha obligado al PLD a hablar con Leonel Fernández, que tiene el mismo problema. Pero el caso de Leonel es más grave porque no solamente que no tiene candidatos ganadores, sino que no tiene candidatos en ningún municipio. ¿Por qué? Porque es un partido joven. Entonces, se han puesto de acuerdo porque uniendo a las fuerzas en los municipios, es posible que tengan un mejor resultado. Ahora, ¿cuál es lo negativo que tienen? Lo negativo que tienen es que cuando un candidato en un pueblo le ponen otro de otro partido y a él no lo señalan, entonces ese señor no trabaja por el partido. Lo que pasó en Romana, cuando el senador de Romana vio que a él el PRM no lo confirmó, entonces se fue para el PRD. ¿Por qué se van entre PRD y PRM y entre PLD y Fuerza del Pueblo? ¿Por qué lo hacen? Si tienen diferencias enormes, por una razón muy sencilla. Las diferencias de esas dos organizaciones son en la cúpula. En la base, un candidato del PLD y un candidato de la Fuerza del Pueblo, o un candidato del PRD y uno del PRM, lo acepta el otro a regañadientas, pero lo acepta porque fue su compañero de partido. Eso ha traído, y estamos viviéndolo, que todavía hoy usted no sabe quiénes son los candidatos. Pero las elecciones municipales no son dentro de un año, son en febrero y estamos en agosto. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que hay una costumbre que Balaguer la usó mucho y que le dio resultado. De él ir, el presidente del partido iba a una comunidad y buscaba una persona que posiblemente no militaba en ninguna organización y le pedía que aceptara una candidatura porque esas personas representaban un sentimiento favorable de parte de la población. Él fue a Montecristi y habló con el doctor Cunhar. ¿Quién era Cunhar? Un médico que atendió a todo el mundo, de esos médicos de pueblo, que todo el mundo nace ahí, o los viejos se mueren en sus brazos. Entonces, él hizo a Cunhar. Hay otros que se lo ofreció y no lo aceptaron. El doctor Almanzar en San Francisco de Macorís, el doctor Rojas sí aceptó cargos en el gobierno de Balaguer, en Moca, de Moca. En fin, ¿qué es lo que yo sugiero? Sugiero que esas organizaciones que no tienen candidatos, algunos no la tienen, por ejemplo, los partidos pequeños no lo tienen, y los partidos grandes no lo tienen, y si lo tienen, no son ganadores. Entonces, yo sugiero, aprovechando la presencia de Freddy Florencio, que aunque ellos tienen simpatías personales que no manifiestan,
son personas que en su población no es que son líderes, pero son más conocidos que muchos que hacen política. Quiero terminar diciendo que hay poblaciones como Guerra, que un partido político como el de Leonel Fernández, como el mismo del gobierno, puede ir a Guerra y hablar con Freddy. Nosotros no estamos promoviendo a Freddy Florencio, posiblemente él no acepte. Ir a San José de Ocoa y hablar con José Enríquez, que ustedes ven aquí, le decimos Piccolo. Piccolo es una persona que entre los ambientalistas, los que defienden el medio ambiente en Ocoa, lo conoce todo el mundo. Y en política primero es conocer, después no rechazar y aceptar. Pero esa persona no tiene rechazo en esa población. La otra persona, que cualquier organización que le ofrezca gana en Baní, es Wilson Carrasco, Chichua. Nosotros no estamos promoviendo ni a Chichua en Baní, ni a Piccolo en Ocoa, ni a Freddy en Guerra, sino que lo tomamos de ejemplo porque fíjense que nosotros no hablamos de San Juan, porque ¿a quién usted le va a poner a Félix Bautista? Que no es un santo de nuestra devoción, pero a Félix no le gana a nadie en San Juan. ¿Por qué? Porque ha sido senador 3 veces y por otra razón, porque ha trabajado todo el tiempo. Es decir, que cuando es el electo, él sigue trabajando en su comunidad. Hay también los políticos de fin de semana. Yo nací en tal sitio, o yo viví 5 años. Yo puedo ser perfectamente candidato a ser alcalde del Cercado. Yo viví 14 años en el Cercado. Pero ¿cómo se me ocurriría a mí, donde todos mis contemporáneos posiblemente ya estén muertos y no sean votantes, cómo se me ocurriría el postularme por el hecho de yo haber vivido en el Cercado? Totalmente imposible. O ocurre que aquí hay oficios de fin de semana. Uno es la política y otro es la ganadería. Hay gente que tiene finca que van los viernes y los sábados y vienen los domingos en la noche. Y así es que ellos hacen agricultura y hacen ganadería. Entonces quería aprovechar la presencia de Freddy para decir eso. Yo quiero decir hoy también lo siguiente. Miren, para febrero, que es el 18 de febrero, que se van a llevar a cabo las elecciones, lo que faltan son 190 días. Ese día se van a elegir los alcaldes y los regidores. Toman posesión y en mayo 19 son las elecciones presidenciales. Pero imagínense usted
que un partido obtenga la mayoría de los síndicos, esos síndicos y esos regidores van a hacer campaña por el candidato presidencial de su partido y por el diputado y por el senador. El día 19 de mayo, que faltan no 190 días, son 281 días, casi 100 días después, casi 3 meses después, se va a llevar a cabo la elección presidencial. Entonces, febrero es importante. Faltan 190 para febrero y 281 para mayo. Al presidente Abinader hoy les restan 370 días. Y usted pregunta, ¿pero por qué 370 si para mayo faltan 281? Porque el presidente no entrega el poder en mayo, lo entrega en agosto. Y para agosto del 24 faltan 370 días. Le quedan de gobierno a Luis Abinader en este periodo. Pero por eso ustedes ven que el PRM anda conquistando alcaldes, porque saben que con una mayoría de alcaldes aseguran, es la mejor encuesta, esa encuesta no falla, el que tenga la mayor cantidad de alcaldes en febrero gana la presidencia en mayo. Es decir, que Abinader ya tiene 1091 días gobernando y les restan 370. Acaba de publicarse el censo que se hizo. Este país tiene, dicen que bien contados, 10.760.028 dominicanos contados o personas que viven en este país. Esas personas viven, esos 10.760.000 personas viven en 4.418.619 viviendas, lo que significa que aproximadamente 3 personas, casi 4, 3 personas y media, viven en esas 4 millones de viviendas, lo que suma los 10 millones. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones que hay? Primero, esos 10.760.000 no votan todos. Esos 10 millones están inscritos hoy alrededor de 8. Es decir, que los votantes inscritos serán 8, pero hay siempre una abstención. Por ejemplo, ¿qué produce abstención? Produce abstención que las personas que tienen su mesa y su municipio y su ciudad y su pueblo donde votan, no están viviendo en ese lugar y no se mueven y van a votar. Esa es una pequeña cantidad. La otra es las grandes divisiones del PLD y del PRD, que fueron los dos grandes partidos que se dividieron. Muchos dirigentes y muchos simpatizantes dicen, yo no voy a votar, porque no voy a votar por el PLD
y no voy a votar por Leonel porque se dividieron o porque no voy a votar en contra de este o de aquel. Pero ya van dos. Y los otros es, yo no voto. Lo que significa que de esos 8 millones, no esperemos más de 6 millones y medio de votos en mayo. Esa es otra. Y yo voy a votar en febrero y en mayo. Sí, usted va a votar en febrero y en mayo. Entonces, hay otro elemento. Están hablando de que hay que completar la legalización de las personas que viven ilegalmente en República Dominicana, que no se hizo. Eso ha traído mucho escarceo. Si a esas personas la legalizan antes de las elecciones y esas personas obtienen su cédula, hay que ver si esas personas van a tener derecho al voto o si van a ser registrados como extranjeros. No sabemos, pero como ahí ocurren cosas extrañas, hay que dejarlo a ver qué pasa. Mientras tanto, 10.760.000 dominicanos, 4.418.000 viviendas y 8 millones de personas inscritas legalmente en el padrón de los partidos políticos. Hay también algo que hay que resolver, que hay personas que están en 2 padrones. ¿Por qué? Porque cuando se creó el PRM, copiaron el padrón del PRD. Y cuando se creó la Fuerza del Pueblo, copiaron militantes junto con los que se fueron. Y ahora aparece hasta Danilo Medina en el partido de Leonel Fernández. Vamos a ver todas esas pendejas, que es lo que hace que la gente no vote. El otro tema que produce mucha abstención o mucha votación está la parte económica. Todo el mundo sabe que lo más importante en esta campaña es el dinero. La Junta Central una vez gestionó que el gobierno le entregue el dinero a la Junta, la Junta cobre la parte que le toca para organizar las elecciones y la parte que le toca a los partidos, la Junta los reparte. Eso nos cuesta muchísimo dinero a los dominicanos. Ahora, ese tema, que es muy serio y muy delicado, de los fondos electorales, ese dinero no va a manos de los candidatos. No es verdad que un partido llama a un candidato a diputado por Santiago y le dice, mire, usted no tiene recursos, aquí usted tiene 2 millones de pesos para la campaña. No sé, los partidos o los usan en su administración o se quedan con el dinero. Entonces viene la figura más importante y es el que aporta dinero a las elecciones, a los partidos. ¿Quiénes son? ¿Usted cree de verdad que un empleado público de su sueldo le da 2 o 3 pesos a su partido todos los meses? No es verdad, aunque el partido lo haya puesto en el cargo. Ellos pueden ir a un meeting, pero coger un dinero y dárselo no es de ahí. El dinero de la política lo dan, número 1, comerciantes,
Número 2, empresarios. Número 3, personas que quieren que le pongan personas en claves, en lugares claves de la administración pública. Un importador que quiere que le pongan un director de aduana, o una persona que debe mucho impuestos, que le pongan un director de impuestos sobre la renta. Ya eso no se puede, porque los gobiernos necesitan que cobren impuestos y eso no lo negocian. Entonces, que se olviden de eso. Los narcos les gusta que le pongan un director de la droga, de la DNCD, para que no miren para donde ellos operan y para que le digan todos los movimientos. Te está buscando la DEA, tengo un embarque por tal sitio, no miren para allá, quita a los hombres ese día, tal cosa. Necesitan un director de la DNCD. Eso es difícil porque los americanos están metidos en esas cosas. Otra gente, el que tiene exoneraciones en algunas cosas, por ejemplo, los generadores que tienen exoneraciones, el turismo que tiene exoneraciones para construir sus hoteles, esas personas no quieren que le quiten el privilegio de no pagar derechos y hacen aporte para que los gobiernos no les toquen sus beneficios. Y finalmente, el que más problema va a dar y el que más falta va a hacer es el narcotraficante, que va donde el candidato y le dice, ¿cuánto es que tú necesitas para ser presidente? Ellos cogen las encuestas y buscan los 2 o los 3 que tienen más posibilidades. Y le llevan un saco de dinero. Ese saco de dinero se divide en 2 formas. Una suma mensual y otra suma el día de las elecciones. ¿Para qué? Para poder pagar los gastos y para comprar votos, porque todo el mundo compra votos, ¿eh? Los partidos tienen 2 comisiones, una que se encarga de comprar votos y otra que se encarga de evitar que el que va a votar en contra no vote. También le dan para que no vote. Y ese día es que se gasta más dinero. Esos señores en este momento no están muy disponibles porque los partidos han hecho negocio con ellos, pero la DEA lo ha requerido y tiene como media docena de diputados que no solo solamente conformaron con dar dinero, sino yo quiero ser diputado. Entonces, esa situación va a cambiar bastante los resultados de las elecciones. Y hay que aclarar, eso no es ahora. Eso ha sido desde el primero que se metió en esas cosas fue Florian Félix, que por cierto manejaba las vallas del Partido Revolucionario Dominicano. Eso es lo que está pasando. Vivimos esta semana una experiencia muy triste y es que en el Ecuador un candidato antes de las elecciones no estaba en primer lugar, pero tratando de conseguir votos, pronunció un discurso que quizá más adelante o en horas extras lo vamos a pasar, que dice
que va a acabar con el narcotráfico y que no le importaba que lo maten. Pues al otro día lo mataron, el del Ecuador. Entonces, esa situación ya está tomando, ahí está, da el audio. Y en año y medio vamos a someter a las mafias del narcotráfico, de la minería ilegal, de los sobornos y de la corrupción, y principalmente a la mafia política, porque es la mafia política financiada por los narcos. Yo no les tengo miedo, que vengan nomás. Lo único que pueden hacer es matarme. Y con eso liberamos un pueblo entero. Yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo ya vencí sobre ella. Yo me entrego entero a mi pueblo. ¡Viva Milagro! ¡Viva la libertad! ¡Vamos a ganar! Lo mataron, al otro día lo mataron. Así es que eso no va a pasar aquí. Hay muchos ya que están en extradición. Ahí está, ahí es que lo matan. Ahí lo matan, ahí entra el carro y lo ametrallan. Bien. Eso es lo que ocurría aquí con los fondos electorales y que ahora van a ser más escasos. Hay otra cosa, y es, el gobierno es el que tiene más recursos, tenía más recursos, pero ya no los tiene, porque hay muchas restricciones que no se pueden usar recursos del Estado en campaña. El presidente tiene una ventaja sobre los candidatos. Cada vez que inaugura una obra, no tiene que decir voten por mí, porque la misma inauguración es un acto político que se refleja en popularidad. Por eso ustedes van a ver que durante estos días que quedan va a haber muchas inauguraciones y muchas. Hoy mismo está en Nueva York el presidente, dándole las gracias a los dominicanos que viven allá. Eso es política, eso es reelección. Y aquí están diciendo que cuándo va a decir que va o que no va. No tiene que decir nada de eso. Lo deja para que la ley le permita decirlo. Vamos a una pausa.